Abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, con nosotros el día de hoy en este diálogo. Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien. Vamos a abordar desde su visión, expertise profesional, un tema muy importante para la vida económica del país, fundamentalmente en lo que se refiere a política fiscal, ¿no? A los déficits a nivel presupuestario y también el aporte de las recaudaciones tributarias. Lo primero que quiero preguntar es si que ya tenemos noticia o tenemos el dato de cuánto fue la recaudación al 2025 después de la aprobación del IVA a 3 puntos. Buenos días y bienvenido. Muy buen día, Stalin. Saludos a usted también y a todos los amigos. A ver si cifras de respecto de recaudación hasta octubre ya las tenemos. Ya. Claro, siempre tenemos la expectativa de saber cómo va a quedar diciembre, pero hasta octubre, lo que sí le podemos decir es que tenemos una paz, un compromiso de saber que el IVA en operaciones internas, es decir, el IVA que se genera por la compra, la venta, el arrendamiento, internamente en la economía del Ecuador, ha crecido y ha crecido más o menos un 13%. 13%. Es bueno, en inicio es bueno, está claro que sí. Pero claro, la gente dice, ¿cómo crece una recaudación tributaria Verá que hay un en crecimiento. crisis económica decadente? Ahora, la coyuntura, claro, justo está ahí. Es que este crecimiento, la pregunta es, ¿se produce por mayor actividad económica o Claro. solo por haber subido la tarifa del IVA del 12 al 15%? Y en la estadística que tenemos es que las bases imponibles se mantienen respecto al año anterior, no han subido. Por lo tanto, claramente se muestra que el incremento del IVA se produce por este proceso de haber incrementado la tarifa del IVA. Y eso, en primer análisis, nos dice, bueno, vino la reforma, el IVA en operaciones internas le ha dado más plata al país, pero no, el país no está con mayor actividad económica. Eso Claro, respecto de IVA en operaciones internas. no hay Lo crecimiento. preocupante es IVA en importaciones. Un país tiene que importar, obviamente, porque un país no tiene, ningún país del mundo tiene todos los bienes, servicios y maquinarias que necesita para desarrollar su economía. Ujú. Pero siempre que ese país importe mejores activos, mejores materias primas, mejores inventarios que se incorporen a un proceso productivo, a ese país le va mucho mejor de aquel país que importa bienes de consumo. ¿Cuál es la diferencia entre materias primas y bienes de consumo? En materias primas, pues estamos importando pellets para hacer sunchos, fundas plásticas, para hacer congeladores, etcétera, pintura para hacer, obviamente, el pintado de equipos, etcétera. Y bienes de consumo, estamos importando, y peor si son consumo nocivo, y déjeme poner características del consumo nocivo, estamos importando ropa y ropa de marca, o licores, cigarrillos, relojes, etcétera, que definitivamente son productos que no se incorporan a un proceso productivo. ¿Qué le pasa a México? Aumentó a nivel de externo, entonces la recaudación. ¿Cómo está en este capítulo la recaudación? La recaudación Ajá. en este capítulo apenas tiene un incremento de un 7%. siete por Entonces ya ciento no hay el 13, sí, 7%, ya no hay el 13% que había en importaciones nacionales, Correcto, correcto. sino que este sí se disminuyó al 7% en una importación. Claramente se muestra que la economía productiva, la industria, el proceso productivo no está importando, no está demandando lo que una economía bollante debería demandar. Ahora, Entonces, la recaudación del sí, IVA está vinculado también a la capacidad adquisitiva del ciudadano, de la gente. ¿Y cómo está esa relación? Producción de bienes y servicios y capacidad, demanda y capacidad de compra. claro que quizá ahí está el secreto de su pregunta. A ver, ¿Por qué no se prende la economía? Bueno, por muchas razones. Primero, las más importantes.
Ya. ¿Por qué no se prende la economía ecuatoriana? Porque el Estado ecuatoriano no tiene el dinero para hacer lo que se llama gasto de inversión. Hace tiempo atrás, los gobiernos de antes disponían de 4.000, 5.000, llegamos hasta disponer de 10.000 millones de dólares para gastos de inversión. A ver, pero hay solamente un paréntesis, abogado, porque esta explicación que usted está dando es muy importante. O sea que cuando no hay un gobierno inversionista, hay una afectación en la reactivación, en la dinámica de productiva. Y definitivamente, ¿no? Los gobiernos que orientan la inversión y que realizan la inversión son los gobiernos complementarios. Uno, ninguna empresa privada hará hospitales, Claro, ninguna empresa privada le gustará hacer escuelas, ninguna correcto. empresa privada le gustará hacer sistemas de justicia. Bueno, esas son tareas del Estado. Entonces, si Claro, un son Estado competencias del Estado. Sí. mete fuertemente en los temas esenciales, justicia, Ujú. salud, educación, etcétera, los estructurales de un país, entonces tiene que invertir. Y al invertir, coge recursos públicos y se dedica a comprar, a contratar, a invertir y a generar riqueza, mano de obra y por lo tanto empleo. Y si a Correcto. eso se suma el otro Estado, el que es el Estado orientador para la inversión pública, el que trae, invita a muchas empresas privadas, nacionales y de ustedes, dice, vean, hacer carreteras no es tarea de un Estado, o sea, no es esencial. Esto sí lo pueden hacer los privados. Háganlo ustedes privados, háganlo bien, yo los voy a controlar, ¿sí? Y hasta les voy a cobrar una parte de sus ganancias, porque es mi territorio, pero háganlo ustedes. Y lo que Correcto. pasa es que en el Ecuador no tenemos ninguno de los dos estados. El Correcto. A ver, primero, pero ahora le quiero preguntar, los recursos, este año falta una orientación por imagínate, parte del gobierno, los gobiernos de turno, no me refiero solamente a esto, de generar una profunda reforma tributaria que esté orientada a la inversión, ¿no es cierto?, al ahorro y al trabajo fundamentalmente. Porque aquí cuando se habla de reforma la gente se le eriza el cuerpo, porque inmediato se habla de reforma tributaria, la gente piensa en ajustes, no para cubrir déficit. Y usted ha anunciado que para el 2025 habrá nuevos impuestos para cubrir esos déficits. efectivamente, lo que usted dice, Stalin, mire, Perú hace una invitación a inversionistas y los inversionistas del mundo le creen a Perú y hasta Claro, junio de este año, el primer semestre del 2025, llegaron 10.000 millones a Perú, 10.000 están. Y al Ecuador llegaron 100 sí, millones. De 100 Ecuador a 10.000 Perú, mire la diferencia que nos sacan tremendo. los países vecinos. Por eso es que Ecuador se está creando muy tarde y eso es lo que me interesa por mi país, porque hay economías como la colombiana, la peruana, que están avanzando demasiado rápido frente a la lentitud, al letargo que tenemos los ecuatorianos. Y claro, cuando venga el 2025 y vuelva a haber un tema de un bache fiscal, de que no rebalsa el IVA, de que tenemos una crisis eléctrica, de que tenemos algún problema para pagar deuda externa, siempre esto que lo entiendan todos los ecuatorianos. ¿Qué harán todo lo que han hecho todos los gobiernos? Lo hizo el correísmo, lo hizo el morenismo, Lazo y ahora el presidente actual. Todos han hecho lo mismo. ¿Qué? Pedirnos más impuestos a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que nosotros mismos le entreguemos plata al Estado y se paguen esas ineficiencias, esos huecos o esos vacíos Abogado que hay Santamaría, no lo escucho, tal vez va en movimiento. No sé si está en su vehículo o está en teléfono estacionario. Parece que hemos tenido un problema en el internet, en la conexión. En todo caso, es muy interesante el análisis y el enfoque que veníamos analizando y estamos analizando con el abogado experto tributario Napoleón Santamaría. Y hacía una comparación de cómo en los países vecinos como Perú, Colombia, fundamentalmente Perú, se hace una convocatoria para construcción de obras de infraestructuras para electricidad, para riego, para otros aspectos o para otras competencias, eh, los inversionistas le creen y participan e invierten. Y hacía una relación de cuánto había captado el Perú en inversión extranjera. 10.000 millones frente a qué? A 100 millones que ha captado el Ecuador.
Pues déjeme decirle que cuando uno se pregunta por qué esto ocurre, es porque en el país no hay seguridad jurídica. En el país no hay confianza, porque aquí las reglas del juego se las modifica de acuerdo al juego de intereses del poder y de la política. Porque aquí en el país no existe un plan con objetivos nacionales de desarrollo, de crecimiento y de estabilidad económica. Porque aquí en el país no se legisla para crear un escenario virtuoso donde toda la institucionalidad se vuelque a aportar y apoyar, ¿no? Y a trabajar en la reputación institucional del Estado para generar seguridad jurídica. Y sobre esto es necesario que reflexionemos. No es posible que todo el tiempo, en cada uno de los gobiernos que se suceden, tengamos que mirar la resolución de una crisis de estancamiento económico y de crisis económica, mirarlo desde cubrir primero los déficits fiscales. Cuando lo primero que debemos mirar es qué tipo de política fiscal el Estado adopta para reactivar sostenidamente el sistema productivo en el país. No, aquí se hace lo contrario. Aquí dice tenemos un déficit fiscal de 4.000, 5.000 millones e inmediatamente sentémonos con los multilaterales, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, que es el que da las garantías para que los otros multilaterales desembolsen los fondos, y sometámonos a los designios del fondo. Antes hablábamos de las cartas de intención, ahora ya no se llaman cartas, ahora se llaman acuerdos. Pero para endeudarte más tienes que comprometerte con el Fondo Monetario Internacional a resolver el problema del déficit fiscal. Porque si te endeudas y continúa el déficit fiscal, estás armando una bola de nieve que no tiene cuándo descomponerse. Y le voy a decir algo, ecuatoriano. ¿Cómo se resuelven los déficits fiscales en el país y quién los paga? Los déficits fiscales en el país, señores, se resuelven con más deuda y con ajustes. ¿Y cuáles son los ajustes? Son los impuestos y los tributos que se imponen desde la política fiscal, desde los gobiernos de turno. Hoy íbamos a analizar, lamentablemente perdimos el contacto con el abogado Napoleón Santamaría. ¿Cuántos impuestos tenemos vigentes? El último fue los 3 puntos al IVA. Y el último que no pasó, que fue el proyecto de los pillos, fue el relacionado a poner un tope en la venta de los vehículos usados, en donde el Estado pretendía llevarse parte de la torta del supuesto acto ilícito que habían detectado en la compra y venta de los vehículos. Bueno, no pasó, pero ya hay otros que pasaron y que los estamos pagando. Y hoy decía nuestro invitado, el abogado Napoleón Santamaría, que hay déficit interno en la recaudación. Señores, uno se pregunta entonces, ¿cuánto se recaudó? No sabemos. La idea era que se recaude 1.200 o 1.400 millones de dólares. Pero además de no saber cuánto es la recaudación, queremos rendición de cuentas
¿En qué se han gastado lo que ha recaudado? Que esto, incremento de los 3 puntos del IVA, estaban destinados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué uso le han dado? Después vino la crisis energética. No, hemos cogido la plata para comprar los generadores, para contratar con Colombia Energía. Todo está bien, señor. Háganos una rendición de cuentas, señor presidente. Díganos que lo que ha recaudado en el mes, perdón, en el año 2024, después del ajuste a los 3 puntos arriba del IVA, se ha invertido de la siguiente manera. Y díganos qué va a pasar en el 2025. ¿Va a haber más ajustes? ¿Va a haber más impuestos? Ahora, hablamos solo de los ingresos tributarios, pero tampoco sabemos cuántos son las devoluciones y los reembolsos que tiene que el Servicio de Rentas Internas devolver por concepto de reembolsar y devolver por concepto del IVA. Son miles de millones, lo cual genera aún más un desequilibrio en las finanzas públicas a nivel presupuestario. Bueno, teníamos que analizar también y hacer una comparación entre la crisis del COVID y la crisis energética. ¿Qué impactos ha tenido? Esto lo vamos a analizar en el próximo programa. Por ahora, nuestro tiempo se ha terminado. El programa Sin Amarre se despide hasta el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Cuídense. Felicidades.